Esta semana. Seguimos conversando con los economistas Pedro Silverio y Ernesto Selman, miembros del Gabinete Económico del Partido Revolucionario Moderno. Y estamos tratando de dar luz sobre toda esta incertidumbre y cuáles podrían ser esas primeras medidas del próximo gobierno. Tú planteaste al final del bloque anterior, Pedro, la situación en la que estamos en este momento. Y cómo buscar recursos. ¿Eso significará más deuda? Bueno, yo creo que necesariamente va a implicar buscar endeudarse más. Yo creo que Ernesto presentó esa realidad bastante bien en términos de la caída de los ingresos que ha tenido el gobierno, la gran caída de esos ingresos tributarios, fruto de la parálisis económica, y el instrumento que se tiene a mano no hay otro que no sea un mayor endeudamiento. El problema de ese mayor endeudamiento es que justamente se va a requerir mayor deuda justo cuando el Estado dominicano, el gobierno dominicano, presenta ya históricamente los niveles de endeudamiento más altos. Por eso era que siempre hemos estado planteando la necesidad de hacer esas reformas que Ernesto también señaló, esas reformas estructurales que eran necesarias para darle mayor competitividad a la economía, mayor capacidad de producción y de generación de empleo, pero que se fueron posponiendo, se fueron sustituyendo con recursos de deuda. Bueno, pues en este momento, cuando realmente estamos necesitando el endeudamiento, el país está también en una situación de mayor vulnerabilidad en términos de deuda. Pero hay una situación, un drama humano detrás de todo esto, y ese drama humano, esa crisis sanitaria, necesariamente tiene que enfrentarse con mayores niveles de endeudamiento. Deuda que puede ser conseguida a través de diversos mecanismos. Una fuente importante de esa deuda pudiera ser mirar qué tipo de acuerdo se pudiera llegar con el Fondo Monetario Internacional para facilitar la afluencia de recursos frescos a través de ese acuerdo y que se pueda apoyar el proceso presupuestario en nuestro país. Está también, y a pesar de que hemos emitido una gran cantidad de bonos soberanos en los últimos años, el país tendrá también que acudir a los mercados financieros privados para poder conseguir también parte de esos recursos. El Banco Mundial también, eso sería otra fuente, y el BID. Quiere decir que hay una serie de mecanismos que el gobierno tendrá que utilizar para facilitar que al país fluyan esos dólares que por otras razones, como la parte de la actividad exportadora, del sector turístico, la disminución de las remesas, pues han creado una necesidad mayor de divisas en el país. Y simplemente no podemos decir que no sea a través de endeudamiento. Que ahora que tú mencionas al Fondo Monetario Internacional, acaba de dar una declaración hoy o ayer señalando que el mayor impacto negativo de la pandemia, el mayor impacto negativo económico de la pandemia, será para los países que dependen del turismo, porque dice el fondo que el turismo no va a regresar a corto plazo, aunque haya vacuna, que todavía no la hay. Ernesto. Sí. Bueno, aquí creo que señalar primero que el problema que hemos tenido durante todo este tiempo es que ha habido un rápido y alto endeudamiento durante los últimos 20 años en tiempos relativamente normales. Si sacamos, con excepción de los años de la crisis financiera local, 2003-2004, e internacional, 2008-2009, en tiempos normales hemos estado asumiendo deuda sobre deuda año tras año, y eso en esos momentos tal vez no se justificaba como lo hicimos, y ciertamente estamos en un ambiente que no se esperaba, que no ha sido consecuencia de políticas públicas que se han asumido o cualquier otro aspecto, sino que ha sido un virus, una pandemia a nivel mundial. Y ciertamente en este momento sería el momento de justificar el endeudamiento público en estas coyunturas.
Entonces, creo que no hay otra fuente en este momento, como bien señalaba Pedro, de acudir a los mercados internacionales y las multilaterales. Bueno, una consecuencia de esa pérdida de divisas. Si me dejas, porque el tema aquí es de nuevo, es cómo se genera, y aquí si hay que salir a los mercados financieros internacionales, a las multilaterales, yo tal vez no entraría al fondo en ese paquete porque esos son préstamos de más corto plazo y otras multilaterales y los mercados internacionales podrían financiar a más largo plazo fácilmente con tanta liquidez en el mundo hoy día. Pero el tema ahí sería, ¿cuál es ese panorama? ¿Qué es lo que le ofrecerá la República Dominicana y la nueva administración al mundo financiero internacional que le dé tranquilidad de que coloquen esos nuevos recursos en nuestro país? Y aquí de nuevo las señales de asumir este conjunto de cambios fundamentales o reformas estructurales sería, creo que, el camino para poder brindar un panorama a los inversionistas de que sí, ciertamente nos va a penalizar, y los países, estoy de acuerdo, los países con mayor exposición a el turismo, las remesas, serán los países que se verán más penalizados en el tiempo, ¿verdad? Todavía no es tan evidente para nosotros, pero eso va a seguir penalizándonos porque el turismo en nuestro país incide sobre el 20% de la economía. Entonces, esto es importante que podamos brindar un nuevo panorama, una República Dominicana que será diferente a partir de estos cambios estructurales y este conjunto de reformas que se deberán asumir para contrarrestar los efectos que hemos tenido durante todo este tiempo. Una de las consecuencias que ha tenido esta baja importantísima en la entrada de divisas a República Dominicana ha sido el alza del dólar. ¿Se puede esperar que el dólar regrese otra vez, que vuelva a esos niveles de marzo, del 53, el 54, una vez se tomen esos préstamos o empiece a reactivarse el turismo? Bueno, si por la experiencia del mercado cambiario en la República Dominicana, si tú haces una gráfica de la tasa de cambio a través del tiempo, tú vas a mirar que la tasa de cambio, diferente a otros mercados cambiarios, mantiene siempre una tendencia hacia el alza que por mucho tiempo ha sido bastante leve, con un aumento de 3% o 4%. Y lo que te indica esa tendencia es que difícilmente, después que la tasa de cambio, en esa experiencia que hemos tenido en la República Dominicana, después que la tasa de cambio va alcanzando unos niveles, se hace muy difícil retornar a niveles como ese que tú dices de 53 por 1. Quizás la única vez, el único proceso que yo recuerdo ocurrió a partir de 2004, cuando la tasa de cambio fue sistemáticamente bajando hacia colocarse desde un 50 y tanto a cerca de un 30 por 1. Pero después de ese tiempo, la tasa de cambio siempre ha mostrado una tendencia suave a subir. Ya estás en el 58, 59, y es muy difícil que podamos pensar que vamos a retornar a tasas de cambio del 53 o del 52 por 1. Son muy difíciles. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ya en el final de este programa, les pediremos a ustedes sus recetas. Si hay que aumentar los ingresos por impuestos, ¿qué vamos a hacer? Un pacto fiscal, sobre cuáles bases y cuáles sectores hay que afectar más y cuáles hay que afectar menos. Regresamos con ese tema. Esta misma semana